Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Yo sé que me escuchan, ¿sí, no, jóvenes? Profesora, buenas tardes, sí se escucha. Muy bien, Profesora, estoy buenas tardes. Sí, compartiendo. sí, se escucha. Buenas tardes. Estoy compartiendo la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla, sí lo visualizan, ¿no? Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase, ¿no? Como cada fin de semana, pues estamos dando inicio. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas, ¿no? Recalcándoles mis saludos. Vamos a continuar ya con el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es sobre regla de 3. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes pues están en cuarto grado secundaria. Ya estamos en la tercera semana de clases. Antes de dar inicio con la clase vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, que tener apagados nuestros micrófonos, ¿no? Para no ir interrumpiendo la clase, porque si han estado atentos y han estado visualizando, ahí se mencionaba, ¿no? Que todas las clases pues están siendo grabadas. ¿Para qué? Para que ustedes pues lo puedan visualizar nuevamente en la clase y también para que los compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Finalmente, la última recomendación, ¿no? Es que tienen que anotar sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Regla de 3. ¿Qué entienden ustedes, no, por regla de 3? Antes de quizás no definir, hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa? Los saberes previos. Lo que es la magnitud matemática. ¿A qué se llama, no? Es aquella cuyo cambio puede ser un aumento o disminución, ¿no? Que se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. Y lo que es las magnitudes proporcionales, o sea, son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional. La regla de 3 se subdividen en dos, ¿ya? En dos tipos. Tenemos uno que es simple, ¿no? Que se conoce por la regla de 3 simple. Y de lo que es la regla de 3 simple se subdividen todavía en dos, lo que es directa y lo que es inversa. Y les mencionaba, ¿no? Que la regla de 3 se divide en este caso en dos, ¿no? Lo que es compuesta, o sea, la regla de 3 compuesta. Ahí están los dos tipos de reglas de 3, que uno es simple y el otro es compuesta. Pero hay que tener en cuenta lo que es simple se va a ir subdividiendo en directa y lo que es inversa. Les voy a mencionar así de manera general, para que ustedes tengan en cuenta la diferencia, ¿no? Cuando es una regla de 3 simple y lo que es compuesta. Cuando es simple se va a trabajar con dos magnitudes. Ya en ambos, ya sea en directo o inversa, siempre se trabaja con dos magnitudes. Y cuando es compuesta, se va a trabajar, ¿no? En este caso de 3 magnitudes o quizás 4 magnitudes, signo magnitudes, dependiendo, ¿no? Ya del ejercicio se va a ir mencionando. Esa es la diferencia. Pero cada uno de ellos, o sea, tienen diversas formas de solución, pues, ¿no? Y cada uno de ellos vamos a ir viendo, ¿no? La forma de solución que se van a ir realizando. En la regla de 3 simple, ¿ya? Es aquella, ¿no? Que se aplica cuando en el problema, o sea, participan solo dos magnitudes. Lo que les mencionaba, ¿no? Que se van a, en este caso, a aplicar o utilizar dos magnitudes. Y estas se subdividen en dos tipos. La regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? ¿A qué se refiere? En la regla de 3 simple directa, acá se va a usar, o sea, las dos magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta,
o disminuye, la otra también debe de aumentar o disminuir, proporcionalmente. ¿Qué quiere decir la palabra proporcionalmente? Cuando nos mencionen, ¿no? Proporcionalmente quiere decir lo siguiente, ¿no? Como son dos magnitudes, o sea, si la primera magnitud está aumentando, la segunda magnitud también tiene que aumentar. A eso se refiere proporcionalmente. Si una de las magnitudes, en este caso la primera magnitud, va a disminuir, la otra magnitud también va a disminuir. Y se va mostrando a continuación en forma matemática. Ahí está, tenemos la magnitud 1, magnitud 2. Y ahí están las, quizás de manera general, ¿no? La letra A, la B y lo que es la C, o sea, nos van a indicar en números, ¿no? Pero acá se va mencionando a través, o sea, de manera general. Y acá, en este caso, nos van a ir pidiendo, ¿no? Bien pueden pedirnos en la segunda magnitud de cuánto vale, o quizás acá puede estar la X y acá puede estar quizás la letra C, o sea, otra condición. Todos esos datos van a ir indicando pues en el ejemplo. ¿Y cómo van a hacer en el desarrollo, no? Una vez que hayan puesto ahí todos los datos, ¿qué van a hacer? Van a desarrollar, en primer lugar, van a analizar, pues, ¿no? Si la primera magnitud está aumentando, ¿qué les dije? La otra magnitud también va a tener que aumentar. Si la primera magnitud está disminuyendo, la otra magnitud también va a disminuir. Esos signos que estamos observando, jóvenes y señoritas, es tan solo para analizar de cómo vamos a desarrollar, quizás en aspa o sí de manera directa, ¿no? En este caso, cuando se refiere a la regla de 3 simple directa, cuando tengan, ¿no? De esta forma, si uno aumenta, ¿no? Una magnitud y el otro también aumenta, ¿qué van a hacer? Van a desarrollar en aspa. O si está disminuyendo en ambas magnitudes, también el desarrollo es en aspa. Y ahí está apareciendo. Y cuando se refiere en aspa, quiere decir que esta primera flecha que ustedes van a mencionar, o sea, el A por X, lo colocamos y luego ponemos el signo igual y luego van a hacer la multiplicación de la otra condición, que es el C por B. Y para lograr entender a lo que se refiere, a la regla de 3 simple directa, vamos a desarrollar a través de un ejemplo. Nos dice lo siguiente, el ejemplo, ¿no? Nos dice lo siguiente: si 12 obreros hacen 200 metros y una zanja, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Nos dice, ¿no? La pregunta. En este caso, para la resolución del ejercicio, lo que tenemos que hacer es colocar las magnitudes, o sea, se indicaba, ¿no? Magnitud 1, magnitud 2, pero en este caso ya del ejemplo, la magnitud 1 se va a referir a obreros, ¿no? Van a escribir ya obreros, y lo que es la magnitud 2 vamos a escribir metros de una zanja, o si no, metros de zanja también. Ahí está, ¿no? Número de obreros o obreros es lo mismo, y metros de zanja. Lo que hacen colocando debajo cada uno. Los obreros no se obreros. ¿Cuántos metros de zanja van a realizar? Van a realizar 200 metros de zanja. Ahí está. Y dentro de la pregunta nos menciona lo siguiente: ¿cuántos metros? No sabemos, acá van a ir colocando pues X, harán 15 obreros, o sea 15 obreros. Ahí están los 15 obreros, y donde he ido escribiendo el X, vamos a escribir ahí X, porque no sabemos cuántos metros de zanja van a realizar. Y luego, ¿qué hacen? Analizan. Hay que analizar, hay que aprender de esa forma, jóvenes y señoritas. Acá quizás fácil me van a decir: ah, profesora, lo desarrollamos en aspa, porque estamos en una regla de 3 simple directa.
Pero ¿qué pasaría ya si estamos en los ejercicios? Y para desarrollar en los ejercicios, cuando tenemos dos magnitudes, tenemos que analizar, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que acostumbrarnos de esa forma, ir analizando. Donde estamos teniendo los datos completos, me refiero acá de los obreros, como hay dos valores, entonces analizamos qué sucede acá desde el 12, qué está pasando para llegar a 15, qué está sucediendo, está aumentando. Aumentando, Miss. Está aumentando. Entonces, si está aumentando la cantidad de obreros. ¿Aumentar, Miss? Muy bien. ¿Qué sucede acá en los metros de zanja? Si aumenta la cantidad de obreros, ¿qué sucede? En la cantidad, o sea, en los metros de zanja, ¿qué va a suceder? ¿Va a aumentar o disminuirá? Va a aumentar, Miss. Va a aumentar. Va a aumentar. Muy bien, va a aumentar. ¿Por qué? Es que si tenemos más obreros, van a tener que hacer más metros de zanja. No es que lo van a hacer menos metros de zanja. Para eso, nada más simple. ¿Para qué te analizamos? Para poder decir si en ambos magnitudes está aumentando, ¿qué voy a hacer en el desarrollo? Voy a multiplicar en aspa. ¿Quién voy a multiplicar? 12 por el X y lo voy a igualar ¿a quién? A 15 por 200. Para eso es lo que hemos ido analizando, lo que aumenta. Si en ambos está disminuyendo, también se realiza la operación en aspa. Ya no olvidarse que en ambas magnitudes, si son iguales sus signos, realizamos una multiplicación en aspa. Y a eso llamamos la regla de 3 simple directa. Y ya está, tenemos 2x es igual a 15 por 200. Ya lo tenemos planteado, lo único que nos queda es continuar con el desarrollo. Para lo cual, ¿no? Vamos a multiplicar 15 por 200. ¿Cuánto es eso? Sale 3000. Porque multiplico 15 por 2 es 30. Y como este 200 tiene 2 ceros, se le agrega 2 ceros. Y va a formar pues 3000. Entonces tenemos 12x es igual a 3000. ¿Qué hago luego? El 12 pasa a multiplicar, pasa a dividir. El 12 pasa dividiendo a 3000, queda X solo. Muy bien. Queda X solo. No olvidarnos, ¿no? Que cuando nosotros vamos a ir continuando con el desarrollo, lo que se busca es que esa variable X, porque es lo que queremos encontrar, debe de estar solo, ¿no? Lo que han mencionado. Entonces ahí tenemos 3000 entre 12. ¿Y cuánto será 3000 entre 12? 250. Muy bien. 250. Por ahí también a través del chat también han ido escribiendo. X es igual a 250. Pero como nos habla metros, entonces van a colocar metros. Porque hay que tener bastante cuidado con esas unidades. Suponiendo en sus alternativas hubiera estado así. 250 puede estar quizás así. A centímetros. Hasta puede haber así, ¿no? Van a decir, pero ¿por qué hay varias que dicen 250? Quizás los pueden poner así también, en kilómetros. Y hay que tener en cuenta que en nuestro ejercicio, como nos habla metros, entonces vamos a buscar, pues, ¿no? De esas alternativas que tenga, o sea, 250 metros. No vayan a decir, profe, pero ahí hay 3 alternativas, ¿no? Que son iguales, pero a veces no nos visualizamos en las unidades. No necesariamente en mi curso, quizás en el otro curso, ¿no? Lo que es de CAS también, si es que uno se utiliza esas unidades. También hay que estar pendiente, no es que por gusto se va a escribir esas unidades. Muy bien, con ese análisis que se ha realizado, ¿no? Hemos ido viendo el ejemplo de lo que es de la regla de 3 simple directa. Ahora vamos a ir aprendiendo otro, lo que es la regla de 3 simple inversa. Se usa cuando las dos magnitudes, en realidad son dos magnitudes, pero ¿qué sucede? Son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir, si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Quiere decir, si uno de ellos está aumentando,
O sea, una magnitud aumenta, la otra magnitud, ¿qué va a suceder? Va a disminuir. Si la primera magnitud disminuye, la otra magnitud, ¿qué va a suceder? Va a aumentar. Eso es lo que nos va mencionando a través de letras, pero quizás con estos de acá, de forma matemática, lo vamos a entender mejor, ¿no? Donde nos dice la magnitud 1, ahí tenemos magnitud 2, nos van a dar cuánto van a valer, ¿no? A, lo que es el otro B, C y X, ¿no? Lo que nos van a pedir hallar. Van a analizar. Suponiendo, ¿no? Si acá está aumentando, el otro tiene que ser ya lo contrario, o sea, va a disminuir. Si en la primera magnitud disminuye, la otra magnitud va a aumentar. Entonces, si tienen cualquiera de ellos, ¿no? Puede ser esta de acá, la primera condición, o quizás esta condición. Si encuentran esa forma, ¿no? Los símbolos nada más es para el análisis, que quiere indicar que se van a multiplicar de manera directa. O sea, el A por el B se va a multiplicar y lo van a igualar ¿con quién? C por X. Está escrita abajo, ¿no? A por B igual a ¿quién? A C por X. Y para lograr entender, ¿no? Lo que nos va mencionando, vamos a desarrollar a continuación el siguiente ejemplo. Nos dice, ¿no? Si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? Nos habla, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta qué magnitudes van a considerar, ¿no? Comparamos, mira, obreros, y acá también nos habla obreros. ¿Qué más nos dice? Días. Y nos pregunta, ¿en cuántos días? Ahí están. Entonces, las que son las magnitudes, vamos a tener obreros y días, o si no, número de días también, o número de obreros. Ahí están los obreros y lo que son los días. Y cada uno de ellos vamos colocando, pero debajo, ¿no? ¿Cuántos obreros nos menciona en lo primero? Nos dice que son 12 obreros. ¿En cuántos días lo van a realizar? En 20 días. Otro nos dice 15 obreros lo van a no sabemos en cuántos días se va a tener que realizar, ¿no? Esa obra, no sabemos qué obra están realizando. Simplemente nos dicen hacen una obra. Analizamos en los datos que tenemos. Si acá vemos tener completos, ahí se va a analizar primero. Y luego ir viendo, ¿no? Cualquiera de ellos si aumenta o disminuye. En este caso, en los obreros, primero hemos tenido 12 y luego estamos teniendo 15. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Si aumenta la cantidad de obreros, ¿qué va a suceder con la obra, no? ¿Lo van a hacer en más días o lo van a realizar en menos días? En menos días. En menos días. Menos días. ¿Y qué estamos observando? ¿Ve? Los signos son diferentes. Y cuando son diferentes, ¿cómo se desarrolla? De manera directa. Directa, se va a multiplicar, ¿ya? Es de manera directa. Ahí está, se va a multiplicar el 12 por 20 y lo van a igualar ¿a quién? A 15 por X. O si no, también pueden decir 15X igual a 12/20, porque al final están cambiando nada más de posición. Entonces, ahí tenemos, ahí está 12 por 20 igual a ¿quién? A 15 por X. Luego, ¿qué hago? Multiplico 12 por 20. ¿Cuánto es? 240. 240, Miss. Acá, por ejemplo, yo le moví de posición. Primero le he puesto 15X igual a 240. ¿Qué hago luego? A dividir. Bajarlo 240 para dividir entre Muy los 15. Bien. Entre 15. Ajá. X ponemos igual a ¿quién? A 240 entre 15. ¿Cuánto sale eso? 16. X es igual a 16 días. Y eso sería la respuesta. ¿Por qué? Nos están pidiendo cuántos días.
¿no? Entonces acá no necesariamente se pone pues x igual a 16 y como acá tenemos que la variable x nos está mencionando en días, entonces ahí se va a colocar pues 16 días. ¿Alguna duda que puedan tener hasta ahí? No, Miss. Vamos continuando. Recién estamos viendo la parte teórica. Lo que era la regla de 3 simple. ¿Por qué? Se utilizaba dos magnitudes. Ahora vamos a ver el otro tipo de la regla de 3, que en este caso es la regla de 3 compuesta. Se utiliza cuando en el problema se van a participar más de dos magnitudes. Quiere decir, va a aparecer 3 magnitudes, 4 magnitudes o 5 magnitudes, dependiendo ya del ejercicio o el ejemplo. En los métodos de resolución, se va, en este caso, hay que tener en cuenta, voy a utilizar un solo modelo, un solo ejemplo. Por eso dice, para su mejor comprensión, ejemplificaremos a través de un problema modelo. O sea, quiere decir que un solo ejemplo lo voy a desarrollar por los dos, o sea, métodos que vamos a ir aprendiendo. El primero es el método de los signos. Se debe de tener cuidados en reconocer todas las magnitudes. Luego se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. ¿Qué más? Se compara cada una de las restantes con la incógnita para saber si son, la DP se refiere directamente proporcionales o IP se refiere inversamente proporcionales con ella. Finalmente, se iguala con la incógnita al valor, ¿no?, que se encuentra en la parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores se invierten y si son inversamente proporcionales, los valores se deben mantener. Lo que quiere decir, si ustedes miran, hemos estado viendo cuando era dos magnitudes, ¿no? Teníamos, o sea, la magnitud 1, teníamos, ¿no?, que nos mencionaba A, la otra magnitud era B, y el otro por acá era C, suponiendo por acá está D, como ya son más magnitudes, ¿no? Por acá, por ejemplo, que esté la E, y acá la variable, ¿no?, suponiendo que nos piden hallar, ¿no? Y en este caso hay 3 magnitudes. Nos dice lo siguiente, si son directamente proporcionales, ¿qué va a suceder? Sus valores se invierten, nos dice. O sea, en este caso vamos a formar una fracción. ¿De quiénes? De cada magnitud. Pero dependiendo si son inversamente proporcionales o son directamente proporcionales. Cuando es DP, se invierten. O sea, de acá el A y C, ¿qué vamos a hacer? Se va a invertir. Cuando ya lo invierto, voy a tener en fracción, o sea, C entre A. O puede ser acá también lo siguiente, D, arriba va a estar la D y abajo la letra B. Igual el otro, acá quizás X y debajo va a estar la letra E. Eso se llama directamente proporcional. Pero si o cualquiera de las magnitudes es inversamente proporcional, ¿qué cosa dice? Los valores se mantienen. O sea, quiere decir, a ver, la primera, por ejemplo, si suponiendo que es inversamente proporcional, entonces voy a decir A entre C. Y lo mismo el otro, ¿no? O sea, voy a tener en fracciones B entre D. Se van a mantener lo mismo, pero voy a ir dividiendo, por ejemplo, entre X. A eso llamamos inversamente proporcionales. Esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Ya, esa es de manera así general que se va mencionando. Yo sé que vamos a ir logrando comprender a través del ejemplo, ¿no? Yo les dije que un solo ejemplo voy a utilizar por dos métodos. Ahorita estamos viendo por el método de los signos. Ahí nos menciona nuestro ejemplo. Nos dice que 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, ¿no?, trabajando 3 horas diarias,
¿Cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Primero ustedes, ¿no?, tienen que sacar las magnitudes. ¿Cuáles son? Pues a lo que se va repitiendo. Por ejemplo, acá tenemos hombres, acá también hay hombres. ¿Qué más nos habla? Nos habla de casas, ¿no? Acá tenemos casas, acá también nos habla de casas. 8 años, ¿no? 8 años. Por acá, horas diarias. La mitad del tiempo anterior se refiere en años. Esto se refiere, ya el tiempo anterior se refiere a años. Trabajando 3 horas diarias, ¿no? Estas 3 horas diarias. Por acá también hay horas diarias. Y finalmente lo que es la dureza. Entonces, en este caso, mira, tenemos acá hay una magnitud, con este sería 2, con este es 3, de acá horas diarias sería 4, y lo que es la dureza son 5. Son 5 magnitudes. Entonces, por lo tanto, vamos a decir, ¿no?, que es la regla de 3 compuesta, pues, ¿no? Y como estamos realizando por el método de los signos, ¿no?, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, ahí están los hombres, casas, ¿no?, horas diarias, no interesa el orden, años y dureza. Luego van colocando, ¿no? ¿Cuántos hombres? Nos habla primero 8, ¿no? ¿Cuántas casas? También 8. ¿En cuántos años? 8 años. Ahí está. Ahí están 8, 8. Trabajando 3 horas diarias. Ahí está, 3 horas diarias. Ahorita les explico de dónde saca uno, ¿ya? De acá, porque nos dice, ve, tenemos, ¿no?, en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior, ¿no? Con respecto, suponiendo en el anterior lo voy a poner 1, ahí está 1, ¿no? Y como nos habla doble dureza, entonces 1 por 2 es 2, que por eso se ha puesto ahí 2. Ahora, lo demás, ¿cuántos hombres? No se sabe, por eso se ha puesto X. Harán el doble de casa. Si el anterior era 8, su doble, 8 por 2, 16. Vamos colocando. La mitad del tiempo anterior. Si el anterior era 8, su la mitad, 4. Trabajando 6 horas diarias. Ya está, yo lo tengo completado todo. Para que sepan ustedes cuál es directa y cuál es inversa. La directa es que nosotros lo podemos visualizar, quizás lo podemos palpar, ¿no? O sea, con los 5 sentidos lo podemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en las casas lo podemos ir visualizando, ¿no? Lo podemos ver, pues. Y eso se llama directamente proporcional. Del mismo modo, la dureza, también en este caso ya lo podemos tocar, ¿no?, o palpar, que eso se llama directamente proporcional. Ahora, lo que son horas diarias y lo que son años, nosotros no lo podemos visualizar, pues, y eso lo vamos a, o en este caso se indica que es inversamente proporcional. Por eso hay horas diarias, se ha puesto inversamente proporcional, lo que es años también del mismo modo, inversamente proporcional. ¿Para qué analizamos de esa forma, no? Porque estamos en el método de los signos. Entonces, indicábamos, si era directamente proporcional, ¿cómo se tiene que desarrollar? O sea, en esto de acá. ¿Qué se hace? Tenemos que invertir, pues, o sea, sí. Vamos a poner 16 entre 8. Si es inversamente proporcional, se mantiene. Se va a mantener, o sea, vamos a poner, pues, 3 entre 6. Igual modo acá, 8 entre 4. Y si es directamente proporcional, invertimos. Arriba ponemos el 2 y luego debajo 1. O sea, vamos a ir llevando en fracción. Y esta variable, ¿no?, como tenemos X y el otro es 8, eso se va a quedar solito, 8, y va a salir fuera la variable X. Ahí está, ¿ve? Nuevamente ahí he vuelto, ¿no?, para que ustedes se den cuenta. Ahí está, X es igual a 8, porque como acá tenemos que es X, entonces sale, y como está quedando 8 solito, se vuelve a escribir el 8 solito. Y si es directamente proporcional, le indicábamos, ¿no?, que se tiene que dividir así, 16 entre 8. Si es inversa, se mantiene.
3 entre 6, ahí está 3 entre 6, igual modo acá, 8 entre 4, y esto sí se invierte. ¿Y qué observamos? Mira, como todos ya son números, lo único que nos queda es desarrollar. Entonces, la forma que ustedes desarrollen cuando tengan de esa forma, hay que acostumbrarnos, jóvenes y señoritas, tratar de ir simplificando, si en caso se pudiera, pues, ¿no? Si no hay ningún número que se pueda simplificar, o sea, ¿qué quiere decir? Dividir tanto en el numerador y denominador por un mismo número, lo van a desarrollar en una multiplicación. O sea, todos los numeradores se van a ir multiplicando y se van a dividir entre todos los denominadores. Esa es otra forma de desarrollar. Pero acá sí podemos. ¿Quiénes? El 16, por ejemplo, con el 4. Puedo sacar su cuarta. 16 entre 4 es 4 y 4 entre 4, 1. 3 por 2 es 6. Y debajo también con el 6, mira. 6 entre 6, arriba 1, 6 entre 6, 1. Saco su octava, 8 entre 8 es 1 y 8 entre 8 es 1. Y van a ir anotando todo lo que les queda. Si es la unidad, ya no es necesario que lo escriban, ¿no? Por ejemplo, acá lo único que he escrito es el número 8 y el número 4. Y 8 por 4, ¿cuánto es? Desarrollando nos sale 32. Y eso sería la respuesta de la solución. Por este primer método que se refiere al método de los signos. Acuérdense, ¿cuánto nos está saliendo por el método de los signos? Quizás un poquito, ¿no? No hemos logrado entender, ¿no? Este mismo ejemplo yo lo voy a desarrollar, pero por otro método, que es el método de las rayas. ¿Y cómo se desarrolla en el método de las rayas? O sea, las magnitudes participantes se colocan según el siguiente orden. Este orden tienen que seguir ustedes. La P se refiere al que produce. ¿Quiénes son los que producen? Son los hombres, son máquinas, animales. Lo que es A. El que ayuda. ¿Quiénes son los que ayudan? Pueden ser los rendimientos, eficiencia, habilidad, horas diarias. ¿Qué más tenemos? La letra T. ¿Qué se refiere a la T? El tiempo. ¿Quién es el tiempo? Puede ser en años, meses, días. Al otro lado, lo que es la O, la obra. ¿Y cuál es el trabajo que se está realizando? Y finalmente, la C es lo que va en contra. ¿Y quiénes, no, van en contra? Son la dificultad, la resistencia y lo que es la dureza. Este esquema ustedes tienen que tener en cuenta, pero no necesariamente, ¿ya? No necesariamente van a estar todos, ¿no? Quizás ustedes van a tener esto, el que produce, el tiempo, y quizás les va a mencionar la obra, ¿no? Quizás estas de acá no les va a mencionar, no hay ningún problema, jóvenes y señoritas. Pero yo voy a aplicar este método de las rayas, ¿por qué? Porque ya son 3 magnitudes. Pero no olvidarse que en ese orden van a ir colocando. No es que yo primero voy a poner la obra, ¿no? Luego quizás coloco lo que produce y luego voy a ir colocando el tiempo. No, tienen que ir indicando de acuerdo a ese orden. Quizás en algunos ejercicios sí, pues no les van a mencionar todos estos datos. Por ejemplo, también el tiempo quizás se puede desglosar en 2, ¿no? Quizás uno les va a decir, les va a hablar meses, quizás otro les puede decir años, o quizás les puede hablar también de minutos, ¿no? O quizás horas, ¿no? Pueden desglosarlo en 2. Pero lo importante es que no me vayan a colocar, por ejemplo, acá si es minutos, por acá lo pongo minutos. No, tienen que colocarlo antes de quién, de esta línea. ¿Por qué se llama el método de las rayas? Es que la primera condición, o sea, como son 2 datos que se van colocando, ¿no? Uno, por ejemplo, acá que esté y el otro que esté debajo. Entonces, ¿qué hacen? Lo que está en toda la parte superior se van a ir multiplicando y luego van a bajar y van a ir multiplicando con los valores que se van a encontrar en del otro dato, pues, ¿no? Del mismo modo acá.
todos ellos datos que se va indicando, se va a multiplicar y suben y multiplican con la parte superior. Eso es lo que se realiza. Por eso se llama el método de las rayas. Este mismo ejemplo, ¿no? Si bien recuerdan, nos había salido 32. Con este método de las rayas también nos debe de salir 32, ¿no? Ese ejemplo nos decía que 8 hombres, dice, hacen 8 casas en 8 años, ¿no? Trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior? Trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior. Primero, ¿no? Colocamos el que, en este caso, vamos a ir colocando el que produce, pues, ¿no? ¿Quiénes son? Pues, como nos habla hombres, hombres. Si les dice máquinas, entonces ponen máquinas. Pero como acá nos va mencionando hombres, por eso se va a colocar en primer lugar hombres. Luego, ¿no? Tenían lo que es horas diarias. Mira, años. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No? Lo que se refiere a la obra. Y lo que va en contra, que es la dureza. Ahí nos habla primero el dato, es que nos dice, ¿no? 8 hombres en 3 horas diarias, 8 años, nos están haciendo 8 casas. Y acá hay que tener en cuenta, le he puesto 1. Si ustedes ponen 1, ¿no? Por ejemplo, si es 1, su doble sería 2. Pues si pongo, por ejemplo, 2, su doble acá sería 4. Porque al final, cualquier valor ustedes así que den de acuerdo a la condición que nos menciona esa parte, les tiene que salir al final, ¿no? 32 cuando van desarrollando, ¿no? Si ponen 1, el otro es 2. Su doble, pues 1 por 2 es 2. Si es 2, su doble sería 4. Si ponen 3, entonces su doble acá sería 6, así. Porque al final, como vuelvo a repetir, les va a salir la misma respuesta. Entonces, para que no sea demasiado ahora, yo le he puesto con un número menor. Luego, no se sabe cuántos hombres. Nos habla de 6 horas diarias, la mitad del tiempo anterior, que sería 4, su doble, ¿no? Que se está haciendo, 8 por 2 es 16, y acá también su doble, que sería 1 por 2 es 2. Y vamos desarrollando así. El 8 por el 3 se va a multiplicar, luego multiplico por el 8, va a bajar, multiplico por 16 y por el 2. Ahí está 8 por 3 por 8 por 16 por 2. Y luego, en la parte inferior, x por 6 por 4. Subo y multiplico 8 por 1. Ahí está, ve. Siempre en cuando acá nosotros podemos simplificar en ambos lados, o sea, me refiero a desigualdad, ¿no? Siempre en cuando podemos simplificar cuando se esté multiplicando. Pero si nosotros, si por ahí, ¿no? En algún ejercicio que se pueda tener, aparece un signo más, ¿no? Quizás, por ejemplo, por acá más o quizás menos, ahí sí no me pueden simplificar. Lo que quiero decir es, pues, ¿no? Si saco, por ejemplo, acá su mitad, acá también puedo sacar su mitad. O si saco su cuarta, al otro lado saco su cuarto. Si saco su octava, al otro lado también puedo sacar su octava. O por un mismo número puedo ir dividiendo. Este esquema, ¿no? Nuevamente he vuelto a mostrarles para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se está haciendo. De acuerdo al color. El 8 con el 8 se divide acá, que sale 1. El otro lado también 8 entre 8 sale 1. Ahora 16 entre 4 sale 4. 4 entre 4 sale 1. ¿Qué más? 3 por 2 sale 6. 6 entre 6 acá 1 y al otro lado 6 entre 6 también 1. ¿Qué estamos observando acá? Que todos ellos valen 1 y 1 por x es x. Entonces al otro lado, ¿no? Como es 1 por 1, sigue siendo 1. Acá por 8, 8, ¿no? Y acá 4. O sea, lo que quiero decir simplemente es, van a ir escribiendo. ¿Quién? El 8 se va a multiplicar por el número 4. ¿Y eso cuánto sale? 32. X es igual a 32.
2. Y eso sería la respuesta de la solución por el segundo método que se está aprendiendo, por el método de las rayas. Y por el método de los signos también nos ha salido la misma respuesta. Ya vean ustedes, ¿no? Por cuál de esos métodos han logrado entender y van a ir desarrollando siempre en cuando tengan, ¿no? De 3 magnitudes, ¿no? De 3, 4, 5, dependiendo cuántas magnitudes les mencionen en el ejercicio o quizás en el ejemplo. ¿Alguna duda que puedan tener hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, Miss. Si no hay ninguna duda, vamos Ninguna, Miss. a ir continuando. A ver, nuevamente estoy, creo, a ver un momento. Vamos ahora a pasar a los ejercicios. Tenemos ahí el primer ejercicio, nos dice lo siguiente. 6 máquinas confeccionan 6 chompas en 6 minutos. ¿Cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? En primer lugar, ¿cuántas magnitudes se va teniendo ahí en el ejercicio, jóvenes y señoritas? ¿Cuántas magnitudes hay, jóvenes y señoritas? 6. 3, Miss. 2, Miss. 6, Miss. 2 o 3. 3, 3 de máquina, 6. chompas y 2. tiempo. 3, Miss. Muy bien, son 3. ¿Pero en qué orden voy a colocar? ¿En ese orden que me va mencionando en el ejercicio o voy a cambiarles de posición? En ese tiempo En está bien. esa orden, Miss. En ese orden. Mira, observen, recuérdense lo que voy mencionando, ¿no? Primero, ¿qué cosa deben de colocar? El que produce. Eso sí o sí tiene que haber. Ahora, el que ayuda, si en caso no hay, pasan al otro, en lo que es el tiempo. Si no hay el tiempo, ¿no? O el que ayuda, cualquiera de ellos tiene que aparecer. Luego van a ir colocando la obra, ¿no? El trabajo que se está realizando. Y finalmente, lo que va en contra. Hay que tener en cuenta que primero, ¿qué cosa nos habla? Máquinas. Y acá, mira, tenemos en nuestro esquema, nos dice máquinas. ¿Qué más? Confeccionan 6 chompas. ¿Chompas a qué se refiere? Se refiere a obra. A la obra, ¿ya? La obra. ¿Qué más nos dice? 6 minutos. Esos minutos se está refiriendo ¿a quién? Al tiempo. Al tiempo. ¿Y qué sucede? Mira, se va a tener que cambiar de posición. O sea, primero vamos a poner máquinas. Máquina. Luego voy a poner Tiempo. minutos, ¿no? Tiempo. Minutos, el tiempo. Y finalmente, Las chompas. Chompas. hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso ese esquema les he vuelto a mostrar para que ustedes tengan en cuenta que en ese orden van a ir colocando. Como se dan cuenta acá en el ejercicio, nos está mencionando, pero yo no voy a escribir en ese orden. Pero si ustedes quieren hacer por el método de los signos, lo pueden hacer en ese orden. Pero si quieren aplicar por el método de las rayas, que en este caso el esquema que les estoy mostrando es el método de las rayas, tienen que tener en cuenta el orden. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. En este caso yo voy a aplicar por el método de las rayas, ¿no? Por eso de acuerdo al nombre, al número que he puesto. Primero voy a poner máquinas, luego voy a ir colocando el tiempo, o sea, el minutos, y finalmente chompas. Luego voy colocando. Nos hablan de 6 máquinas, nos hablan 6 minutos y 6 chompas. ¿Cuántas chompas nos dice la pregunta? Confeccionarán, no se sabe, entonces voy a poner X. 40 máquinas, ahí está, 40 máquinas. ¿En cuántos minutos? En 18 minutos. Y no se sabe la cantidad de
chompas. ¿Qué hace? Aplicar el método de las rayas, así como voy mostrándoles. Se va a multiplicar 6 por 6 por X, ¿y quién más? ¿Van a igualar con quién? Con 40 por 18 por 6. Y a eso llamamos el método de las rayas. Ahí está, 6 por 6 por X igual a 40 por 18 por 6. A ver, ¿cuánto sale la solución, ¿no?, del desarrollo de este primer ejercicio? ¿Alguien quizás lo sacó? ¿No? En este caso yo puedo ir simplificando en ambos lados, ¿no? Me refiero porque aparece la igualdad y aparte hay multiplicación. Entonces, si yo saco, por ejemplo, acá su mitad, al otro lado tengo que sacar su mitad. Si saco su sexta, al otro lado tengo que sacar sexta. En este caso voy a sacar sexta. 6 entre 6, 1 y 6 entre 6, 1. ¿Qué más? Puedo sacar sexta. De 6, 6 entre 6, 1 y 18 entre 6 sale 3. El X solito ya me va a quedar, ¿no?, igual a ¿quién? A 40 por 3. ¿Y cuánto es 40 por 3? 120. 120. 120. Entonces, X es igual a 120, pero yo lo menciono chompas. ¿Por qué? Porque acá está la variable X y va indicándonos en chompas. Por esa razón ya voy mencionando la respuesta. Ya vean ustedes, ¿no?, de qué forma lo desarrollan. Pueden multiplicar 40 por 18 por 6, ¿no? El resultado que les sale lo pueden dividir entre la multiplicación que va a salir, pues, de 6 por 6. O si no, como yo estoy realizando, ¿no? En este caso yo lo que acostumbro en realizar es la simplificación en ambos. Y para que se den cuenta lo he hecho por colores, ¿no? ¿Con quién se están simplificando? ¿Alguna duda que puedan tener hasta ahí? ¿Alguna duda, jóvenes y señoritas? No, Miss. Miss. No, Miss. Muy bien, vamos continuando. Otro ejercicio. Dos nos dice, Meteoro recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. La pregunta dice, ¿en cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo? Para empezar con la resolución, primero pues ustedes tienen que analizar, ¿no? En este caso vamos a ir analizando cuántas magnitudes va a tener, pues, ¿no? O tiene nuestro ejercicio. ¿Cuántas magnitudes tiene? Hay dos magnitudes, ¿ya? Acá tenemos dos magnitudes. ¿Cuáles son? Nos habla de segundos y nos habla de velocidad. Ahí está, segundos y velocidad. Primero nos dice que hay 24 segundos. ¿Cuánto es su velocidad? 120 metros por segundo. La pregunta dice, ¿en cuántos segundos? No se sabe, se pone X, ¿no? ¿Qué más? La recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Quiere decir, como en el anterior tenemos que es 120, lo vamos a tener que aumentar su velocidad ¿en cuánto? 40. ¿Cuánto sale esa suma? 160. 160, Miss. 160. 160. Vuelvo a Miss. repetir. Como el anterior velocidad es 120, ¿no? Como me está diciendo acá la condición, aumenta. Si me hubiera dicho disminuye, voy a restar. Como me dice aumenta, sumo. ¿Con quién? Con 40 metros por segundo. Por eso estoy sumando. 120 más 40 sale 160. ¿Y eso dónde voy a colocar? En este espacio. Ahí está, 160.
No vayan a decir, pero profesora, yo ahí en el ejercicio no encuentro de dónde está sacando, ¿no? Y ahí están observando ustedes que es sumado de la anterior velocidad más 40. Y eso me está saliendo 160. Una vez que ya tengan todos los datos, van a analizar, ¿no? Como bien claro teníamos y decíamos, ¿no? Cuando eran dos magnitudes tenemos que analizar si son, en este caso, la regla de 3 simple directa o es la regla de 3 simple inversa. Cuando era directa se multiplica en aspa y si era inversa se multiplica de manera directa, pues, ¿no? En este caso, ¿dónde voy a analizar en primer lugar? Acá, donde yo tengo el dato. ¿Qué está sucediendo? Aumenta. Está aumentando. Si está aumentando la cantidad de la velocidad, ¿qué va a suceder con los segundos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Van a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Aumenta o disminuye? Va a aumentar. Disminuye. Escuchen bien, analicen bien. Si está aumentando la cantidad de la velocidad, ¿qué va a suceder con la cantidad de segundos? Disminuye. ¿Va a disminuir o va a aumentar? Disminuye, pues. Porque nos dice meteoro recorre. Entonces quiere decir, mire ya, aparte en un tramo de una carretera. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede ser quizás un carro, quizás una combi, ¿no? Una camioneta, no se sabe, pero nos está diciendo que está recorriendo una carretera. Entonces, si está aumentando su cantidad de la velocidad, en la cantidad de segundos, pues va a tener que disminuir, pues, o sea, va a tener que llegar en menos tiempo. ¿Y a qué regla es acá? ¿Será directa o es inversa? Inversa. Es inversa. ¿Por qué? Tienen diferentes signos. Entonces, como es inversa, ¿cómo se desarrolla? Esta formación. 24. Es como si fuera del signo igual, acuérdense de eso. Es como si fuera el signo igual, pero ya un poco más alargado. Entonces, se va a desarrollar de esa forma. Multiplicamos 24 por 120, igual a ¿quién? A 160, diré X por 160. ¿Cuánto es 24 por 120? ¿No? Quizás lo pueden hacer de esa forma, o si no hay que acostumbrarnos de simplificar también. En este caso yo voy a simplificar. ¿Quién? 120 entre 40. ¿Cuánto es eso? 3. Y 160 yo lo puedo dividir entre 40, que es 4. Y me va a quedar 24 por 3 igual a X por 4. Sigo simplificando. Puedo sacar su cuarta de 24 que sale 6 y cuarta de 4 que sale 1. Y me va a quedar X por 1 es X. Ahora el otro lado me va a quedar 6 por 3. ¿Y cuánto es 6 por 3? 18. 18. Entonces vamos a decir que X es igual a 18 segundos. Y está cumpliendo, mira, con lo que hemos puesto. Acá, mira, yo lo voy a ir completando. Mira, teníamos al anterior que era 24 y acá tenemos 18. ¿Qué está sucediendo, ve? ¿Disminuye o no, ve? Disminuye. Sí, disminuye, no estoy modificando. Y está cumpliendo. Eso es lo que tienen que hacer también ustedes, analizar. Pero si a ustedes les sale lo contrario, ahí sí quiere decir que en el desarrollo han hecho mal. ¿No? Entonces, suponiendo hemos aplicado una multiplicación en aspa, ¿no? Y al final no cumple, pues. Entonces quiere decir que tenía que haber sido en forma directa el desarrollo. Eso es lo que tienen que hacer jóvenes y señoritas, ¿no? Por esos métodos, ya dependiendo, ¿no? Si aparece 2 magnitudes, si aparecen 3 magnitudes, ya dependiendo del ejercicio. Y lo único que les recomiendo es cuando tengan de 3 magnitudes, apliquen el método de las rayas. Acuérdense con esto de acá, este esquema, estoy retrocediendo.
este esquema, ¿no? Recordarse este esquema de lo que es el PATOC. Primero PAT, ¿no? La P el que produce, la A el que ayuda, la T es el tiempo. Y lo que es OC, O la obra, y la C lo que va en contra. Y acuérdense cada uno de ellos a qué se va refiriendo. Ese esquema, jóvenes y señoritas, tienen que acordarse por el método de las rayas. Bueno, eso sería todo con respecto, ¿no?, a la clase del día de hoy. Si en caso va quedando alguna duda, ¿no?, ya me pueden ir escribiendo a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos. Ok, Hasta luego, Miss. Miss. Hasta la Gracias. próxima semana, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego con todos.